A continuación vamos a abordar unos conceptos fundamentales de electrónica. Para ello vamos a comenzar a definir qué es la electrónica. Es la rama de la física y especialización de la ingeniería que estudia e implementa sistemas cuyo funcionamiento se basa en la conducción y el control del flujo microscópico de los electrones y otras partículas cargadas eléctricamente. Acá vamos a abordar lo que es el átomo, y algo muy importante del átomo es el electrón, que es lo que permite realizar los diversos procesos en la electrónica. Un concepto que debemos tener muy en claro es el voltaje. El voltaje es una magnitud física que impulsa los electrones a lo largo de un conductor en un circuito eléctrico cerrado. Por lo general este conductor es el cable, en las baquelas son los caminos y bueno, esto provoca el flujo de una corriente eléctrica. La unidad de medida del voltaje por el sistema internacional es el voltio. Podemos encontrar dos tipos de voltaje. Uno de ellos es el voltaje de corriente directa. El voltaje de corriente directa es un flujo continuo de electrones a través de un conductor entre dos puntos de distinto potencial. Por lo general le llaman corriente continua de las cargas eléctricas que circulan en la misma dirección. Acá podemos ver una gráfica. Acá podemos ver una gráfica donde tenemos el voltaje principal. Se supone que acá serían 0 voltios, que sería nuestro voltaje de referencia. Entonces vemos que el voltaje se mantiene en una línea continua respecto al tiempo. Algo que caracteriza a este voltaje de corriente directa es que siempre mantiene una misma polaridad. No sé si vemos acá dos tipos de representación del voltaje directo, que son las baterías. Si no tomamos una batería vamos a observar que tiene un polo positivo y un polo negativo. Otra forma de voltaje es el voltaje de corriente alterna. La corriente eléctrica en la que la magnitud y dirección varían cíclicamente. La forma de onda de la corriente alterna más comúnmente es la onda seno y la podemos ver representada en nuestros hogares a través de las tomas. Acá vemos la onda seno que varía de acuerdo a un periodo, varía de acuerdo al periodo. Podemos tomarlo en las tomas y en los electrodomésticos que tenemos en casa. En la parte principal podemos observar que tiene una plaqueta por la parte de atrás que dice por lo general 120 voltios AC y 60 Hz. Esos 60 Hz nos indica la frecuencia con la que está cambiando la corriente alterna, que sería esta onda seno. Bueno, ya hemos revisado lo que es el voltaje, ahora vamos a revisar lo que es la corriente. La corriente es el flujo de electrones libres a través de un conductor o semiconductor en un sentido. Por lo general, es el conductor, puede ser el cable, y la unidad de medida en el sistema internacional es el amperio. El otro concepto que debemos abordar es que es la resistencia. La resistencia es una propiedad física que tienen todos los materiales a oponerse al flujo de la corriente. Acá vemos unas resistencias, las que por lo general se utilizan en circuitos electrónicos, y la unidad de medida es el ohmio. Ya revisamos lo que es voltaje, corriente y resistencia. Aparte de eso surge una ley muy importante en la electricidad y en la electrónica que es conocida como la ley de Ohm. La corriente que circula por un conductor eléctrico es directamente proporcional a la tensión. Entonces acá vemos la corriente y vemos el voltaje. Son directamente proporcionales e inversamente proporcional a la resistencia. Lo que quiere decir que entre menor sea la resistencia, mayor va a ser la corriente que circula por un conductor. A partir de eso, pues para despejar la fórmula surgió lo que se conoce como la pirámide de Ohm. Solo basta con conocer qué variable deseamos trabajar, en este caso sería el voltaje. Entonces voltaje sería igual a intensidad por corriente. Es como si tapáramos con el dedo la letra que quisiéramos. Si por ejemplo tapamos resistencia, entonces resistencia sería igual a voltaje sobre intensidad. Esta es una pirámide muy útil para el desarrollo de circuitos y cálculos de la parte de la ley de Ohm. A partir de los tres conceptos anteriores que son fundamentales, que es importante que los tengamos claros, podemos abordar algo que se conoce como los sistemas electrónicos, que es un conjunto de circuitos que interactúan entre sí para obtener un resultado. Sistemas electrónicos los encontramos por todos lados.
Podemos ver acá una imagen de un celular, un computador, cualquier otro circuito. En los sistemas electrónicos podemos encontrar entradas. Las entradas por lo general son sensores o transductores electrónicos que toman las señales que se encuentran en el ambiente o en el mundo físico y las convierten en señales de corriente o voltaje, que vemos como la representación de un sensor industrial. Y no sé si muchos han visto en los centros comerciales, vemos como unos objetos blancos ubicados en la parte del techo que están emitiendo una lucecita. Ellos están continuamente vigilando que no haya ningún tipo de humo. En el momento que ellos encuentran un humo, pues disparan las alarmas y empiezan a rociar agua porque hay presencia de fuego. Entonces eso podría ser un sensor. Él nos capta la señal, nos las transforma en un voltaje y luego vienen ya circuitos de procesamiento de señal, que es el que abordamos acá, que son piezas electrónicas que interpretan y transforman señales de voltaje y corriente. Por lo general eso siempre lo realizan circuitos electrónicos. Pues en este caso vemos acá un chip o puede ser un circuito integrado para la ocasión o para el momento indicado del trabajo que se esté realizando. Y otra parte que aborda los sistemas electrónicos son las salidas. Son los actuadores que convierten las señales de corriente o voltaje en señales físicas útiles. Por ejemplo, un bombillo. Un bombillo puede estar encendido o apagado dependiendo de cómo lo queramos controlar, o la pantalla de un computador. También la podemos trabajar de esa manera, que es una señal de salida. Entonces debemos tener claro que en los sistemas electrónicos tenemos entradas, sistemas de procesamiento y salidas. Observamos lo que es otro tema, que son las señales electrónicas, que es los distintos valores que pueden tomar unas variables en forma de tensión y corriente. Este término tensión es un poco nuevo en el tutorial que hemos estado trabajando. Eh, la palabra tensión es similar a lo que es voltaje, al igual que el voltaje es similar a lo que es diferencial de potencial. Son tres palabras distintas pero manejan el mismo concepto. A partir de las variables que podemos tener de tensión y corriente, podemos tener lo que es una variable análoga. Son aquellas que pueden tomar un número infinito de valores comprendido entre dos límites. Entonces podemos tomar, digamos, yo tengo una señal que me entrega un sensor él me da una señal de 0 voltios a 5 voltios. Él puede tomar infinitos valores de 0 voltios a 5 voltios, por ejemplo, 2 voltios, 3 voltios, 3.1 voltios. Eso significa una variable análoga. La mayoría de estos fenómenos de la vida real dan señales de este tipo. Por ejemplo, variables análogas encontramos en lo que es el sonido, porque el sonido no siempre es el mismo, siempre tiene una variación. La temperatura, la voz o el video son ejemplos de variables análogas. Podemos ver acá una gráfica que nos representa una variable análoga. Vemos que cambia con respecto al tiempo, no tiene un valor predefinido. Y ahora vemos lo que es una variable digital. Las variables digitales por lo general también se llaman variables discretas, son las que mantienen dos estados y por lo tanto se les conoce como binarias, siendo unas variables fáciles de tratar. Si lo viéramos como en una lógica sería falso o verdadero. Acá tenemos un ejemplo de un bombillo. Un bombillo cuando está encendido, tenemos acá que está encendido, puede ser, lo conocemos como un 1 lógico, y este high en Arduino va a ser muy reconocido para nosotros, porque cuando nosotros deseamos activar una señal le decimos high y eso significa prender, encender. Y acá lo vemos apagado, que sería un 0 lógico y significaría low, bajo. Por esa parte son las variables digitales. Acá vemos una gráfica que representa una variable digital. Vemos que él mantiene acá una transición de un 1, luego mantiene una transición de 0. Él está fluctuando entre dos valores. Podemos decirle acá que tenemos 5 voltios y acá 0 voltios. Entonces tenemos 5 voltios, dura encendido un tiempo, se apaga, enciende dos veces y apaga. Y observamos ahí cómo maneja el estado discreto, lo que habíamos visto anteriormente, falso o verdadero, por decirlo así. Ahora ya dando un poco más de ejemplo y una cercanía
hacia las entradas y salidas digitales, pues una entrada digital podría ser un pulsador que le conectemos a nuestro Arduino, y una salida digital sería un LED, un diodo emisor de luz, que lo podemos encender o lo podemos apagar. Y otra parte serían las entradas y salidas análogas. Una entrada análoga podría ser una fotocelda. Una fotocelda es una resistencia que varía de acuerdo a la luz que le incida en esta parte fotosensible. Entonces él va a tener un valor, pues siempre sería un valor análogo, porque pues va a depender mucho de la luz que le incida. Y una salida análoga podría ser este motor, en el cual yo lo podría variarle la velocidad con respecto al tiempo. Allá tendremos una salida análoga. Otro tema que vamos a abordar y que es muy importante tenerlo en claro es la comunicación serial. La comunicación serial es la que por lo general se utiliza entre los computadores y los periféricos. En este caso pues vamos a trabajar entre nuestro computador y nuestro Arduino. La comunicación serial se realiza pues a través del puerto USB, donde la información es transmitida bit a bit. Un bit es la unidad menos significativa de un registro. Por lo general un bit es lo que nosotros vimos anteriormente, un 0 o un 1. Y lo que hace la comunicación serial es que se envía un bit a la vez. Se envía uno, se espera que llegue, se envía el otro, se envía el otro, se envía el otro. Esto lo vamos a trabajar frecuentemente en nuestra parte de programación. Si aún no nos queda claro el término bit, en el siguiente tutorial, que son fundamentos de programación, vamos a reconocer toda esa parte de programación que necesitamos y es indispensable para nuestro Arduino. Cualquier duda que se presente respecto a estos conceptos fundamentales de electrónica, no duden en comentarnos en cosasdemecatronica.com y con gusto atenderemos todas esas dudas que hagan que nuestros artículos y sus artículos se enriquezcan y podamos formar una comunidad en torno al conocimiento.